Y seguimos con más de Millennial TV y ahora nos vamos con la primera entrevista de hoy. Para ello tenemos un invitado especial, él es el doctor Rodolfo Kremer, quien nos va a explicar un poco más de estrategias, marketing, cómo va el tema de la educación aquí en el Perú y también tal vez en el extranjero. Él es profesor, especializado en marketing y estrategia del cliente en diversas escuelas de posgrado, no solamente del Perú, sino también del extranjero. Bienvenido a Millennial, Rodolfo. Gracias, Vania, encantado de estar con ustedes. Cuéntanos, ¿cómo va el tema de las tendencias y cambios? ¿Cómo impactan las tendencias y los cambios que hay actualmente en la educación? Bueno, este programa es un ejemplo de los cambios que hay en la educación, de los cambios radicales que hay en la educación. De hecho, hay mucho espacio para innovar en la educación y se ha hecho poco. La pandemia, sin duda, fue hace unos años un gran elemento disruptor y acelerador de los cambios, pero la pandemia ya se fue. Sin embargo, han quedado hábitos y cambios producto de la incursión de la tecnología. Yo te diría que hay tres grandes tendencias en el mundo, tres grandes tendencias sumamente importantes que pintan un escenario absolutamente distinto al que teníamos hace unos años. Para empezar, cada 20 años cambia una generación. Teníamos los baby boomers, la generación X, los Y, los millennials, y siempre se produce en lapsos de 20 años. Sucede que en el Perú y en el mundo, el promedio de vida de un ciudadano, de un peruano o de un español, en el año 50 era 45, 47 años. A nivel mundial, ese era el promedio de vida. Y no estoy equivocado, porque las familias tenían 7, 8 hijos y el 80% de la población era rural y el 20% urbana, y entonces las familias tenían 8 o 10 hijos y varios morían en el camino, algunos al nacer, unos a corta edad, y de repente la abuela era longeva y vivía hasta los 80. Pero cuando promediabas toda esta población, te daba como gran promedio 45, 47 años, que era el tiempo medio de vida o de un español o de un peruano. Hoy los peruanos viven 78 años los hombres, 79 las mujeres, y creciendo. En términos generales, los asiáticos están pasando los 80 años fácilmente, están llegando a los 90, es decir, se está alargando el tiempo de vida de una persona. Por otro lado, cada vez las familias tienen menos hijos y en lugar de ser familias rurales como era antes, el 80% vive en la ciudad. Producto de esto se estira el tiempo de vida de unas personas. Por lo tanto, la gente ya no es, antes uno decidía una carrera universitaria para el resto de su vida, a los 17 años decidía que iba a estudiar para los próximos 20 años y a los 50 se estaba pasando a jubilar. Hoy en día a los 50, 60, 70 años una persona sigue siendo productiva. Pues por un lado tenemos un aumento significativo del tiempo de vida de una persona. Por el otro, la tecnología y el conocimiento crece aceleradamente. Se habla que hoy día el conocimiento se puede duplicar cada 2 años. Por lo tanto, la cantidad de cosas para aprender, primero desaprender y aprender, se ha vuelto exponencial. La conclusión de estos dos factores es que hoy día tenemos que aprender durante toda la vida, no para toda la vida, sino durante toda la vida. Y ese es un cambio radical, nos está obligando a que hagamos educación corta, compacta, actualizada, que enseñe a la gente habilidades que se llaman blandas y mal llamadas blandas porque en realidad son habilidades humanas esenciales, como el pensamiento crítico, la capacidad de trabajar en equipo, habilidades comunicativas, resiliencia, la capacidad de enfrentarse a problemas, equivocarse, volverse a levantar y volverlo a intentar. Entonces, hay una serie de habilidades humanas esenciales que la educación tradicional las había perdido para darle más peso a cuestiones técnicas, cuando hoy día las cuestiones técnicas se pueden contratar y necesitamos mucho desarrollo de esas habilidades humanas para tener justamente esa capacidad de solucionar problemas entre los cuales no hemos sido preparados antes, ¿no? Con lo que usted me comenta tiene mucha razón, porque hoy en día, por ejemplo, creo que hay muchas personas, como usted dice, ¿no?, que antes escogían una carrera, eran doctores, policías, bomberos, abogados, y era como que para toda la vida. Hoy en día la gente decide volver a estudiar algo que le apasiona de repente, las personas mayores, o ahora hay cursos o institutos de carreras cortas, precisas para el trabajo,
y bueno, así la gente puede estudiar distintas cosas y también seguir estudiando distintas cosas para seguir creciendo en lo que ellos quieren. Pero ahora, es verdad, si bien es cierto, como usted dice, hay menos, las familias son ya menos numerosas y los jóvenes tienen una mejor calidad de vida, cada vez mejor, ya pueden estudiar, tienen la posibilidad de estudiar. Con esas más posibilidades de estudiar, porque antes sí, es verdad, no había tanta posibilidad de estudiar, ¿ya? Entonces, ahora hay bastante competencia en las carreras, ¿no? Hay cientos de abogados, cientos de marketistas, cientos de comunicadores, pero ahí está lo que dijo usted. Hay algo que los diferencia al momento de contratar las empresas, es algo que más que un abogado un comunicador, un marketista, lo que buscan es algo que muy pocos están enseñando en educación general, las habilidades blandas. Es algo que siento yo y he visto y he conversado entre amistades así, y ustedes lo pueden ver, los que nos están viendo, que lo que más te diferencia al momento de contratar a alguien es las habilidades blandas, es algo que no se trabaja. Y eso ¿cómo lo podemos desarrollar ahorita? ¿Cómo podemos implementar esa educación de habilidades blandas y un montón de cositas que nos faltan en la educación tradicional? Ahora con la tecnología. Por ejemplo, ¿cómo impacta la tecnología y la inteligencia artificial que ahora está muy presente en la educación? A ver, lo primero que tenemos que hacer es no luchar en contra de estas tendencias. Lo que hay que hacer es entenderlas y sacarle provecho. Entonces, la tecnología es un gran conector. La tecnología es maravillosa, no nos reemplaza. La tecnología no va a reemplazar a las personas. Las personas tenemos que tener la capacidad de reinventarnos y hacer lo que la tecnología no puede hacer por nosotros. La tecnología no es capaz de generar emociones, intriga, amor, emociones en general. Todo aquel comportamiento que es repetitivo y frecuente se puede parametrizar y se puede usar tecnología para hacerlo y desarrollarlo de mejor manera. El ser humano justamente es aquel que puede desarrollar la creatividad, la innovación, el arte, la conexión humana, elementos disruptivos. La tecnología suele ser lineal y la tecnología va a hacer mejor muchas cosas que nosotros hacemos y que son totalmente repetitivas. La tecnología ha invadido todos los espacios de nuestra vida. Tú estás hoy día conectada con un móvil, el móvil nos permite grabar el audio y sincronizarlo con la cámara. Cuando pedimos un taxi lo vas a pedir del móvil, quizá puedes comprar desde tu aplicativo en una tienda que está en Perú o que está en otro lado, cualquier parte del mundo. Sin ir muy lejos, disculpa que lo interrumpa, hay algo que a mí me pareció curioso recientemente aquí en el Perú, en la economía, en todo el tema de la compra y venta, es que Gamarra, yo he visto que Gamarra ya tiene su propia aplicación a delivery. Es algo que en todos los espacios de nuestra vida la tecnología está cobrando un rol muy importante. Escuchas Spotify. El artista se conectó con el que escucha, con el fan, sin pasar por una disquera. Y la compañía más grande de películas del mundo es Netflix y no tiene ningún estudio. Y la compañía más grande de hoteles del mundo, la que tiene más habitaciones de hoteles en el mundo, no es ni Marriott ni Holiday Inn, es Airbnb. Y la compañía más grande de taxis del mundo es Uber y no es ninguna empresa que tenga físicamente un activo fijo llamado taxi. La tecnología en la educación no reemplaza al maestro, cambian los roles. La tecnología facilita y permite que la educación de alta calidad sea accesible y llegue a muchísima gente. Y entonces los roles cambian. La tecnología es un medio, la tecnología no es un fin. Y entonces el rol del profesor, que tenía toda la información y yo la comparto y evalúo a una persona en tanto tenga capacidad de repetir las cosas más parecido a mí, ha cambiado. Porque ese conocimiento es posible que el estudiante lo tenga mucho más fresco que el propio docente. Porque la tecnología ha permitido que el conocimiento sea accesible a mucha gente. Entonces el docente, el rol cambia, el docente se vuelve un curador de contenido, un articulador de rutas de aprendizaje, de un espacio de aprendizaje, donde el profesor y el estudiante aprenden juntos, coaprenden. Y como usted dice, ¿no? El rol del profesor no ha cambiado, sino como se ha reinventado. Se tiene que. ¿Por qué? Porque así como distintas profesiones
vuelven a estudiar, se vuelven a preparar porque la tecnología avanza y hay nuevos estudios para todo tipo de carreras, desde las personas que se dedican al estilismo, la colorimetría, el maquillaje, la nutrición, las leyes, de todo. Ya, siempre hay que estar estudiando para estar al día en las tendencias, en lo que avanza, y el profesor no tiene por qué ser una persona, una profesión que se quede aparte de ese cambio. Ni es capaz de acaparar todo ese conocimiento como antes sí podía suceder. El profesor era el que acaparaba todo y lo compartía. Hoy el conocimiento es mucho más grande de lo que una persona puede acaparar. Entonces lo que nos toca es generar estos procesos donde la persona, una de las habilidades más importantes de una persona es desarrollar la capacidad de que autoaprenda. Antes, en la educación, el rol caía en el estudiante. Los responsables de aprender, el responsable de que alguien aprenda es el profesor. Hoy está clarísimo, el responsable de aprender es el estudiante. El rol aprende el que quiere, y para eso hay muchas formas de aprender. Entonces cambian los roles, han cambiado los papeles, y lo que tenemos que hacer los docentes es entender este nuevo rol y utilizar la tecnología a nuestro favor, que es un gran potenciador de la educación de alta calidad para que llegue a miles de personas. Solo que tenemos que hacer modelos creativos para que esta educación, de manera lúdica, entretenida, y que además está demostrado que ha producido iguales o mejores resultados que la educación presencial. La educación que se hace a distancia, cuando se somete a resultados de evaluación a las dos poblaciones, presentan los mismos resultados o mejores los que han estudiado a distancia. Bueno, como le decía, antes nos limitábamos al conocimiento de nuestros profesores. Incluso a mí me ha pasado, y también he tenido compañeros, y supongo que a todos en algún momento nos ha pasado, de que sabíamos que nuestro profesor estaba equivocado, estaba errando en algo que nosotros, por nuestro lado, por nuestros padres, por lo quizás, quién sabe, por libros, o bueno, ahora hoy en día que está la tecnología, sabemos que no era así. Y teníamos esos debates con esos profesores, pero antes teníamos muy pocas herramientas para poder hacer eso. Nos basábamos en lo que el profesor decía, y si el profesor lo decía, era así tal cual. Pero hoy en día, ya yo creo que están los profesores. Yo tengo acá una co-conductora, hoy no pudo venir, pero ella también es profesora inicial. Ella, por ejemplo, comenta que ese incentivo para que los niños aprendan, quieran leer, quieran estudiar, es algo que conecta a los profesores con los alumnos, ¿no? Con los estudiantes. Entonces esa conexión deben tener los profesores, incentivarlos a que si tienen esta herramienta, la utilicen de buena forma, porque ahora, hoy en día se ve bastante que los alumnos, los estudiantes, han dejado de preocuparse un poco porque está la inteligencia artificial y han aprovechado la inteligencia artificial para hacer las tareas. Pero ya no es como las desarrollan y las copian y ya está, y eso lleva a que los profesores también tengan una incomodidad con esta inteligencia artificial porque dicen, ya no me hacen la tarea. ¿Qué podría decir usted al respecto sobre eso? De esa forma de utilizar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es maravillosa porque tiene la capacidad de recoger y consolidar mucho conocimiento y presentarlo en una velocidad de tiempo increíble frente a una persona. Tiene que hacer algo con esa información. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Quizás los ejemplos siempre me han ayudado a graficar mejor los conceptos. En los cursos de planificación estratégica que me toca dictar, vemos muchas cosas teóricas, aburridas y teóricas, que en realidad no las vemos porque le pido a los estudiantes que las lean solos, porque leer sobre matrices o sobre cosas no tiene mucho sentido pararse a hacer PowerPoints para explicar las cosas que cada quien puede leer por su cuenta. Lo que hacemos en los procesos de clases es, a partir de casos reales de los propios estudiantes, empezar a construir con esas herramientas los mapas estratégicos de las empresas, a analizar contextos, a tener perspectiva, a pensar en futuros escenarios posibles. Que no son reales, evidentemente, pero son escenarios probables y posibles, a construir caminos en esos escenarios probables y posibles. Y cada estudiante es responsable de sustentar sus puntos de vista, con lo cual está aprendiendo a investigar, a curiosear, a recoger data, a entender la data, a presentar la data, a generar a partir de la data hipótesis, a evaluar sus hipótesis, a presentarlas con cierto grado de solvencia. De eso se trata la vida. Si estamos
poniendo mucha información que la inteligencia artificial es capaz de recoger en manos de personas que tienen que tomar decisiones y que tienen una probabilidad, como todo en la vida, incierta, ¿no? Tan incierta es como la pandemia que nos cayó a todos hace unos años y que no estaba en el plan de absolutamente nadie, nos ayudó a reaccionar, a reinventarnos y a empezar a entender cómo podíamos actuar en un mundo que cambiaba sus reglas y sus parámetros de la noche a la mañana en espacios que antes eran absolutamente impensables. Y hay algo que a las personas nos mueve, es nuestra toma de decisiones, y la toma de decisiones es a base de emociones. Algo que la inteligencia artificial, las computadoras, por suerte, aún no han desarrollado o no tienen, o no se sabe si tendrán, porque quién sabe. Como se dice, el futuro es incierto. Y metiéndonos en temas de marketing que iba a decir lamentablemente, pero no es lamentable, esa es mi ejercicio profesional. Has hablado de emociones. El ser humano no toma decisiones racionales. El ser humano toma decisiones emocionales y después busca cómo racionaliza aquella decisión que ha tomado. Entonces, eso explica por qué podemos tomar decisiones tan distintas, personas distintas, ante un mismo estímulo, ¿no? Si no seríamos pues todos tendríamos que responder exactamente igual y todos deberíamos comprar exactamente la misma marca de automóvil porque es el más eficiente o el más costo efectivo o el más razonable. Y no es así. Tomamos decisiones que son muy disímiles, incluso absurdas para alguien, pero después buscamos cómo la racionalizamos para explicarla. Entonces, esa es la esencia del ser humano. Y hablando de emociones, el tema es que en la educación los profesores deben tener esa, de que somos personas que sienten y que aprender y enseñar también es parte de una emoción, es un sentimiento que tenemos. Sin duda. Y es algo que ninguna máquina, ninguna inteligencia va a reemplazar. Por eso el rol de los profesores siempre va a estar presente. Ya, solamente que ahora hay nuevas herramientas y creo que todos nos adaptamos. Pero sí, si bien es cierto, es incómodo en ciertas situaciones, pero todos los cambios son incómodos. Si no... Sí, pero yo diría incómodo, pero de repente cómodo, ¿no? Porque te voy a poner un par de ejemplos, fíjate. Un docente, un profesor, lo primero que tiene que hacer para que se produzca el aprendizaje es conectar con su estudiante. Si no hay esa conexión, no hay interés, no hay aprendizaje. Tiene que conectar, tiene que ganarse esa credibilidad. Y fíjate, tú hablabas de adaptarnos, y yo te diría, si tú tenías que ir a la universidad y te tomabas 1 hora y media ir, tenías una clase de 1 hora, luego esperabas un espacio de 4 horas hasta tu siguiente clase en la noche, y luego tenías que regresar a tu casa en 1 hora y media, 2 horas más. ¿Qué pasa si te digo que hoy se puede estudiar desde la banca de un parque o desde un Starbucks o desde tu cama? Hay una foto de una chica estudiando desde una cama y yo recuerdo haberle dicho a mi hija en la pandemia, no puedes estudiar desde la cama porque mis paradigmas era, tú tienes que estudiar, si no puedes estudiar cara a cara con un docente, pues tienes que estudiar en un escritorio, en un sitio formal. Bueno, esos son paradigmas, eran los míos. Pero las notas de mi hija no decían eso, iba muy bien y estudiaba en la cama. Y me decía, pero me va bien. Entonces, no. O sea, contra la realidad no puedes. La realidad demuestra que tú puedes estudiar en muchos sitios en tanto tengas las condiciones adecuadas de estudio. Más que todo no creo que sea un tema de aprendizaje, porque siento que las personas que tienen esa de querer aprender, de querer estudiarlo, van a ver la forma. Antiguamente no estaba la tecnología, pero la persona que quería estudiar se buscaba el libro en una biblioteca llenecita de libros y lo estudiaba, porque tenía las ganas. Y yo creo que el tema de aprender, por ejemplo, ahora se ve que hay ya no hay tanta gente que le guste leer, ¿no? Y yo creo que es algo más porque no nos han enseñado a que nos guste leer. Y es algo que también vale lo mismo con aprender. Nos tienen que enseñar, tal vez, eso viene desde casa también. Siempre he pensado que todo ese tema viene desde casa. Pero motivar a que nos guste leer, a que nos guste estudiar, causa un cambio total entre un niño a que lo obliguen a leer, a que lo obliguen a estudiar. Porque de grande va a ser una persona que por más herramientas que tenga, siento yo, no lo va a disfrutar, no las va a aprovechar. Voy a intentar conectar dos datos. El año quizá 2011, 2010, hará unos 10 años,
IBM contrataba el 90% de su planilla de trabajadores con estudios superiores. El 2022, 10 años después, más del 50% de la gente contratada en IBM no tiene estudios superiores. Es gente competente. Son jóvenes que han aprendido las herramientas de programación, que muchas serán gratuitas, y las aprenden de 1000 formas. Desde ir a una universidad, un instituto, tomar programas gratuitos en internet. Hay 1000 formas de aprender. Pero el factor elemental es que la persona quiere aprender. Mire, por último, ya tenemos que terminar la entrevista y yo quisiera que nos deje sus datos, porque usted me dice que dicta cursos de marketing y estrategia al cliente. ¿Nos puede dejar todos sus datos para todos aquellos que estén interesados en eso? Bueno, con mucho gusto. Yo soy director general del Instituto Certus, que pertenece a un grupo educativo que se llama Visiva y que manejamos 3 marcas. Una de ellas es la Universidad UCAL, el Instituto Toulouse-Lautrec y el Instituto Certus. Entonces, por supuesto, nosotros tenemos una oferta educativa ahí muy interesante, muy amplia, y puntualmente tengo el privilegio de ser profesor de los cursos de experiencia de cliente en la Escuela de la Universidad Católica del Uruguay. Bueno, muchas gracias por esta maravillosa entrevista y yo lo invito a que vuelva a venir a Millennial TV para que nos llene de estos datos muy interesantes sobre la educación y mucho más, porque yo sé que hay muchos profesores, porque sé que sobre todo nos ven en distintas partes del Perú, en provincias, y hay muchos profesores que intentan ver estas posibilidades de la tecnología como algo bueno y como que no sea una distracción, porque antes teníamos el paradigma, ¿no?, de que es una distracción para el alumno, que no ayuda, no, que ahora que ayude, ¿no? Que lo tengamos ahí, si lo tenemos ahí, que no sea para que distraiga, sino para que ayude. Cerremos con esto: la tecnología es un medio, los móviles en las clases, claro, si la clase es aburrida, el estudiante va a estar chateando en el móvil. Si la clase es entretenida y sabemos usar los móviles, los profesores, los móviles son herramientas para conectar, para discutir, y de hecho... Mandarlos a investigar. Y yo diría, y hay 2 cosas importantes para cerrar. Primero, el responsable de aprender es el estudiante, como hemos dicho, y la pieza más importante que hay es el maestro, incentivador de la curiosidad de las personas. Ese es el rol de un maestro. Tiene mucha razón con ese mensaje y con eso cerramos en la entrevista. Y bueno, ya está recontra invitado a una siguiente entrevista para que nos siga llenando de esta información maravillosa. Pero para que no se olvide de Millennial, le vamos a regalar su tacita de Millennial para que se ponga a pensar, a filosofar, tomando su cafecito y acordándose de Millennial TV. Genial, muchísimas gracias. Así será para el café de las mañanas antes de clase. Bueno, con esto nos vamos a una pausa comercial y seguimos con más de Millennial TV.